¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a esta edición dominical de MBD Noticias, que hoy no tiene a su habitual conductor Josema Caraballo, afectado un poco de su garganta, a quien le mandamos un saludo grande, pero estamos aquí compartiendo con ustedes esta edición dominical con un fin de semana muy pero muy cargado de información, con temas que preocupan y que están teniendo un pleno desarrollo en este mismo momento desde hace ya unas cuantas horas. Estamos con 18 grados en la zona centro-sur del país, en una jornada que ha sido muy luminosa, cuasi primaveral podríamos decir, pero no menos cargada de información que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este momento. El presidente Yamandu Orsi convocó a una reunión para este lunes a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y a sus ministros de Defensa e Interior para analizar el atentado sufrido este domingo por la magistrada y coordinar acciones. El 9 de septiembre la fiscal de Corte Mónica Ferrero reveló en el Parlamento que recibe señales de muerte de manera constante por parte del crimen organizado, desde que en 2020, cuando era fiscal antidrogas, la amenazó el narcotraficante Sebastián Marcet. La justicia citó a conciliación en la causa abierta por la ex asesora del Instituto Uruguayo de Meteorología, Cecilia Steiner, contra los ex directores del organismo que le pedían 10.000 pesos por mes, supuestamente para financiar el Partido Nacional. La fiscal Sandra Fleitas pedirá este lunes que el ex senador frente amplista Charles Carrera cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica y no acceda a redes sociales en la causa que lo investiga por autorizar que un civil se atienda en el hospital policial cuando era jerarca del Ministerio del Interior en 2012. Inicia este lunes la cuarta semana de debate presupuestal en el Parlamento y el oficialismo recorre el país recogiendo las demandas sociales en charlas abiertas con la ciudadanía. Situación de calle, pobreza infantil y educación son las principales preocupaciones de la gente. Desde este lunes 29, la Intendencia de Montevideo pondrá en marcha el plan barrido de avenidas con sistema manual y mecánico, estableciendo días y horarios fijos para cada uno de los 8 municipios. El equipo de robótica de la UTEC de Rivera, conocido como Urubot, subió al podio en las 2 competencias internacionales que participó este año, con drones y un perro robot que rescata personas en situaciones caóticas. Bien, como verán, hay muchísima información que vamos a comenzar a desarrollar, tanto a nivel nacional e internacional en minutos nada más, pero ahora nos vamos a exteriores porque nuestra compañera Sofía Adri está con todos estos temas que vamos a ir desglosando posteriormente, pero vamos a saber, Sofía, bienvenida, buenas tardes, ¿qué está pasando a esta hora? Te vemos allí en la Plaza Matriz de Montevideo. Jano, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte este domingo. Sí, te digo que hoy empezamos con el hecho del día. En la madrugada de hoy, justamente, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sufrió un atentado contra su vida. 2 personas ingresaron a su domicilio con el fin de, atentar justamente contra su vida y, de hecho, dispararon y detonaron un pequeño explosivo, pero afortunadamente ella salió ilesa. A raíz de este hecho, el Ministerio del Interior hace un rato brindó una conferencia de prensa que luego estaremos escuchando, y ahora nos encontramos justamente frente a la sede del Partido Nacional porque el directorio del partido se ha reunido a raíz de estos hechos y en un rato estará brindando una conferencia de prensa. Así que, en un rato ampliaremos sobre el tema. Bien, gracias Sofía. Vamos a ver qué dejó esa reunión de la cúpula policial y naturalmente lo que está pasando ahora mismo en la sede del Partido Nacional. Pero vayamos al desarrollo informativo porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, convocó para este lunes a las 10 en Torre Ejecutiva a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la propia fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a raíz de ese atentado a balazos que sufrió este domingo en su propia casa. El copamiento a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero se produjo sobre las 5 de la mañana de este domingo, cuando 2 personas entraron estando ella en el lugar y dispararon con intención de matarla. Esa es la principal hipótesis que siguen la Fiscalía y la Policía, que investigan el hecho como un atentado. Los atacantes dispararon 2 veces según coinciden diversas fuentes y rompieron varios objetos, además de haber realizado un pozo en el patio de la casa en lo que pareciera ser un mensaje mafioso. Los indicios recogidos por las autoridades indican hasta el momento que los delincuentes huyeron en una camioneta, cuyo recorrido procura ser establecido por el Ministerio del Interior en base a las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, tanto propias como de los circuitos privados y de otros organismos públicos.
En este contexto, el presidente Yamandu Orsi convocó para este lunes a las 10 horas en Torre Ejecutiva a la fiscal Ferrero, al ministro del Interior Carlos Negro y a la ministra de Defensa Sandra Lasso a una reunión de urgencia para analizar lo sucedido y evaluar posibles acciones coordinadas. Bien, y este episodio de alguna manera no hace otra cosa que corroborar lo que la propia fiscal de Corte, Mónica Ferrero, había planteado en el Parlamento hace 3 semanas nada más, donde había revelado que estaba y seguía recibiendo amenazas y señales de muerte, al igual que otros fiscales que investigan al crimen organizado. Yo tengo muchas amenazas y nunca dije nada ni lo voy a decir, pero tenemos que llegar a proteger a nuestros fiscales, dijo ante la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de diputados el pasado 9 de septiembre. Si bien al subrogar a Juan Gómez en la Fiscalía de Corte desde 2023, Ferrero ganó en notoriedad pública por mantener además polémicas con el gremio de los fiscales y diversos actores del sistema político. Hasta 2020 era una fiscal de bajo perfil que estaba a cargo de la Fiscalía especializada en estupefacientes de primer turno. Pero ese año su nombre se instaló en los medios luego de haber recibido una amenaza directa por realizar su tarea. Fue el 9 de mayo de 2020 que recibió el siguiente mensaje en su teléfono celular. Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos. El mensaje estaba firmado con las siglas PCU, correspondientes al primer cártel uruguayo, cuya creación se atribuye a Sebastián Marcet. Un día antes, la misma organización había hecho estallar un explosivo en la brigada antidrogas ubicada en el Prado. 5 años después de ese mensaje, Ferrero concurrió el 9 de septiembre a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de diputados para defender la necesidad de contar con mayores recursos en el organismo. En ese contexto contó que al enfrentarse a organizaciones criminales los y las fiscales viven bajo riesgo constante. Yo voy y doy la cara, tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte, ya saben más o menos por dónde viene y seguimos peleando, dijo Ferrero. Y en otro tramo agregó, yo tengo muchas amenazas y nunca dije nada, ni lo voy a decir, pero nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema, tenemos que llegar a un momento de proteger a nuestros fiscales de alguna forma. Naturalmente que esto impactó al fin de semana y a todos los estamentos políticos, judiciales del Uruguay, y desde las primeras horas, cuando trascendió la noticia, se multiplicaron las expresiones de condena al atentado y también de solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Entre ellas, la del presidente Yamandu Orsi, que expresó mediante un posteo en redes sociales su apoyo y solidaridad con la fiscal de Corte. Destacó también que gracias al trabajo serio y paciente de nuestra policía y fiscalía, quiero adelantar que ya hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables, dijo el mandatario, quien agregó que la investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos. Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico, dijo el presidente de la República a través de las redes sociales. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, había expresado que se puso en contacto con la fiscal de Corte para expresarle su solidaridad y ponerse a disposición, destacando que el presidente Orsi estaba siguiendo el caso de cerca y que se esperaban novedades para las próximas horas. Esto en cuanto a las primeras repercusiones a nivel formal y oficial de la presidencia de la República. Pero vamos a repasar ahora otras repercusiones que naturalmente ha tenido a nivel político y social este episodio de esta madrugada. El principal respaldo y apoyo para la fiscal general Mónica Ferrero provino de su propio gremio, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que mediante un comunicado le transmitió solidaridad, recordando que el colectivo viene denunciando la exposición extrema, la falta de garantías de seguridad adecuadas y la debilidad institucional que enfrentamos los integrantes del Ministerio Público.
En este sentido, afirman que la seguridad de los fiscales no es un privilegio, sino una condición indispensable para el ejercicio independiente de la función, señalando que la desatención histórica en materia de recursos, la cefalía y el permanente ataque a la institución y sus integrantes favorece el debilitamiento en cuyo contexto se dan estos hechos. A nivel del Poder Ejecutivo, una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, quien informó que le hizo llegar a la fiscal Ferrero su solidaridad personal e institucional, reafirmando el compromiso de poner a disposición todos los recursos, voluntades y capacidades necesarios para esclarecer el ataque y evitar otros similares. Por su parte, el senador blanco y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, comunicó respaldo y solidaridad con la jerarca atacada y su familia, señalando que el Estado debe proteger a esta gran profesional y servidora pública que día a día lucha contra la peor cara de la delincuencia. Desde Filas Coloradas, su secretario general y senador, Andrés Ojeda, posteó en redes sociales que debe ser prioridad absoluta el esclarecimiento de los hechos y castigo de los responsables. Contó también que había hablado con el presidente Yamandu Orsi y con el ministro del Interior, Carlos Negro, para transmitir apoyo. No hay dos lecturas en esto. Nos tiene que encontrar a todos juntos, afirmó Ojeda. Entre tantas otras expresiones destaca también la del líder de Cabildo Abierto y ex senador Guido Manine Ríos, que definió como imprescindible determinar lo antes posible las responsabilidades de este atentado. Bien, y todo esto naturalmente ha movilizado a las fuerzas políticas. Desde las 6 de la tarde el Partido Colorado está reunido en su sede de la calle Martínez Trueba y el Partido Nacional, como veíamos, desde las 6:30 de la tarde está analizando este tema. Vamos a volver con Sofía Adri para conocer qué es lo que está pasando y también que nos cuente un poco lo que dejó esa reunión de la cúpula policial a propósito de este tema. Ya vamos a tomar contacto con Sofía Adri allí en la Plaza Matriz, donde, como nos decía, está reunido el Partido Nacional, su directorio, analizando esta situación que se generó a partir de este episodio que ha movilizado al gobierno y también a la oposición en el análisis de la situación. Ahora sí, Sofía, te escuchamos. ¿Qué está pasando y qué pasó con esa reunión de la cúpula policial? Bueno, sí, justamente. Hace un rato estuvimos allí en el Ministerio del Interior porque se realizó esta conferencia de prensa brindada por el ministro Carlos Negro, la subsecretaria de la cartera Gabriela Valverde, el comandante general, comisario general, José Zambulla y otras autoridades. Y allí adelantaron algunos detalles sobre el caso. Antes de pasar el tape sobre la conferencia justamente, comentamos que recientemente Montevideo Portal reportó que este caso podría estar vinculado a la banda de los Albín. Es una banda que está vinculada a Marcet, sería como el brazo ejecutor o uno de los brazos ejecutores de Marcet, y que fue justamente, se le incautó 2,2 toneladas de droga en agosto del año pasado. Bueno, si les parece, vemos lo que se dijo en la conferencia. En pocas horas ya se estaba tras la pista cierta y segura de dónde podían provenir los autores de este, como decíamos recién, este cobarde atentado. Lo primero que tenemos que decir y manifestar es el respaldo, el apoyo, la protección, la solidaridad con la doctora Mónica Ferrero ante este cobarde atentado en su contra. Pero este tipo de acciones a los que la doctora Ferrero, como fiscal de estupefacientes, ya conoce, ya sabe cuáles son las estrategias de los grupos criminales y del narcotráfico para tratar de impedir que el Estado cumpla con su función. No van a poder mover ni un centímetro ni el actuar de la Fiscalía, ni el actuar de la Justicia, ni el accionar de la Policía Nacional. Por lo que, ante este episodio, lo primero que hay que decir es que no nos moverán, ni un centímetro nos van a mover y van a caer. Ya empezaron a caer. Ya hay 2 personas detenidas, señaladas, las evidencias los indican como partícipes de estos hechos. No son los únicos ni serán los últimos en caer.
Bien, allí teníamos al ministro Carlos Negro en su conferencia de prensa luego de la reunión con la cúpula policial. Ahora a las 7:30 de la tarde aproximadamente el Partido Nacional va a llevar a cabo una conferencia de prensa que seguramente vamos a tener aquí. Allí está Sofía Dri, así que vamos a seguir de cerca con este tema. Ahora vamos a pasar a otros asuntos que tienen que ver también con la información nacional, porque en la mañana de este sábado regresó el presidente de la República, Yamandu Orsi, al país junto a la delegación que lo acompañó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su arribo, el mandatario destacó la importancia del diálogo que tiene Uruguay en el concierto internacional y sobre todo a nivel geopolítico. En un mundo que estamos en un entorno complicadísimo, mucho más de repente de lo que uno puede pensar mirando desde acá. Cuando uno se pone a hablar con referentes de otros países, incluso privados, la situación es compleja por lo impredecible de algunas actitudes o algunas señales que den algunos estados. Y con todos los que hablamos nos reconocen, sí, que somos uno de los pocos lugares donde no hay mayores sorpresas desde el punto de vista de la estabilidad. Y que con nuestra historia desde 1948, pero incluso antes, de que nace la ONU para acá, Uruguay ha tenido una actitud coherente y una señal siempre igual o siempre en la misma línea. Por ejemplo, el reconocimiento en el Medio Oriente de los dos naciones, dos estados. Eso es una historia larga del Uruguay, el reconocimiento. Y a su vez, en el propio concierto de la región, tanto Brasil como Argentina tienen para con Uruguay una atención especial por eso, porque es un lugar donde no se llevan sorpresas. Y otro de los asuntos que aguardaba el presidente de la República es la ola de violencia que se generó la pasada semana, particularmente en los últimos días. Por eso el presidente de la República también hizo referencia a los 7 homicidios cometidos en la pasada semana, hecho que ya había despertado alarmas en el gobierno y que motivó a una conferencia de prensa por parte del ministro del Interior, Carlos Negro, más temprano en la semana. A propósito de esta situación, esto decía el presidente Yamandu Orsi a su regreso a Uruguay. Hablé con el ministro en 2 oportunidades, con el ministro Negro. Por supuesto es más que preocupante. Es un dato de la realidad que viene ya de un tiempo a esta parte y a veces son más, a veces son menos, pero no es que no importe, pero vamos en la misma línea, seguimos en la misma línea y tiene que ver con un crecimiento de la violencia y de la forma como resuelven algunos las diferencias. Y hay que doblar los esfuerzos, trabajar más. La única solución para esto es trabajar más, recurrir a más personal. Vamos, en el presupuesto está incluido 1.500 efectivos más, 1.000 más los 500 del INR. Más tecnología sin duda. Y lo otro es trabajar mucho más desde abajo con la gurizada, porque también es cierto, por lo que vi de las cifras, algunas de las víctimas, o los victimarios también, son gente de muy escasa edad. Y eso nos lleva a una preocupación extra, porque tiene que ver con un tema social de fondo. Un tema del crimen organizado, una sociedad que está fracturada en algunos sitios concretamente. Y bueno, es lo que planteamos desde hace tiempo, tanto en campaña electoral como ahora en el gobierno, y con la misma actitud de siempre. Cuando yo estaba en la oposición tenía muy claro que quienes se hacían cargo de esto lo hacían con la mejor intención. Lo que es cierto que todos debemos acompañar la lucha para frenar esto. Bien, y ahora pasamos a otro tema porque este lunes va a comenzar la 4ª semana de debate presupuestal en torno al proyecto quinquenal presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento con las comparecencias de varios organismos y organizaciones sociales. Primero lo hará COFE y después lo hará la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, cuya presidenta Ana Ferraris cuestionó por baja la partida presupuestal que le asignó el gobierno al organismo.
Ya completadas las exposiciones de los 14 ministerios y de los principales organismos estatales ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, este lunes a las 10 el debate comenzará con la asistencia de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, la COFE, que previamente ya planteó objeciones al proyecto, tanto desde el punto de vista salarial como en el rubro inversiones, considerados ambos como insuficientes. En este contexto, el PIT-CNT decretó el viernes el segundo paro general contra el gobierno de Yamandu Orsi para la segunda quincena de octubre. Será en apoyo de los reclamos de COFE y de otros sindicatos del sector público ante la discusión presupuestal, como así también de los diversos conflictos existentes en el sector privado, ya sea por salarios como por cierres de empresas en distintos rubros. Después de COFE a las 12 horas, el debate presupuestal parlamentario continuará con la presencia del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, uno de los organismos para los cuales el Frente Amplio pedía desde la oposición más recursos en el quinquenio pasado. Su presidenta, Ana Ferraris, había sido directora en el periodo anterior, apoyando esos reclamos, y según publicó el Observador a principios de septiembre, considera que el presupuesto asignado por el gobierno no es consistente con la idea de que gobierne la honestidad, citando uno de los eslóganes de campaña del Frente Amplio. De todos modos, Ferraris dijo que si bien entiende que la frazada es corta, buscará convencer a los legisladores de que le asignen más dinero al organismo que dirige. Si todo transcurre como está previsto, la jornada de la comisión seguirá a las 15 horas, cuando reciba a la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cerrará a las 17 haciendo lo propio con el Congreso de Intendentes. Bien, y en el marco de esta discusión presupuestal, el Frente Amplio y el Gobierno vienen explicando las limitaciones existentes y destacando las fortalezas del proyecto quinquenal en reuniones abiertas a la ciudadanía. Sobre estos temas consultamos el sábado a vecinos que concurrieron al Club Cervecero del barrio Bellavista para escuchar justamente al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, y también al senador Óscar Andrade. Lo que habría que mejorar de repente es lo que significa el tema de la gente que está en la calle, la pobreza, que es el tema que más nos preocupa, la pobreza en la infancia, que es como siempre como la gran ausente en todas las discusiones. En este barrio es una realidad que es mucha gente en la calle, muchos refugios, y sería una solución un poco más definitiva a todo ese tema. Hay mucha gente, tiene muchas iniciativas para acercar a las autoridades y también que se acerquen al barrio, ¿verdad? Porque es la primera vez que yo recuerdo al menos que se hace en los barrios de Montevideo una presentación del presupuesto hacia los vecinos. La infancia, la pobreza y desigualdad son los dos grandes ejes que nos tienen, y desarrollo económico sostenible. De alguna manera, por ahí, por lograr un crecimiento económico con distribución y con énfasis en las infancias y en los hogares pobres, para que den un salto en el sistema de protección social. Lo que puede ser que no llena las expectativas, obviamente, de nadie, es los recursos destinados a la universidad, por ahí. Pero bueno, seguramente habrá oportunidad en el futuro de replantearlo o se reconsiderará en la discusión parlamentaria. Yo tengo clarísimo que estamos en un momento que no hay dinero, pero lo que sí, soy maestra y bueno, mi expectativa más grande está en que saquen a los niños de la situación en que se encuentra de pobreza, ¿viste? Y que se arregle un poco la vivienda para niños que nacen, que lleguen a un lugar donde puedan desarrollarse normalmente. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó este ciclo de encuentros y dijo que son relevantes para transmitir de primera mano la situación económica encontrada y las posibilidades presupuestales existentes en función del programa de la fuerza política y las promesas de campaña. En ese contexto, Fernando Pereira anunció que en una segunda etapa se van a recorrer 100 localidades del interior del país. Estamos muy conformes porque luego en cada reunión de esta hay 30 o 40 preguntas que de alguna manera generan el intercambio que nosotros queríamos provocar con esta gira. Ya van 2/3 de la gira, ya hemos visitado 40 lugares distintos del Uruguay, capitales departamentales, principales ciudades y todas las coordinadoras de Montevideo y 10 zonales de Canelones. Y para la segunda etapa prevemos visitar 100
ciudades o centros poblados del interior del país. Hay una gran preocupación por parte de los sindicatos, de la UDELAR, entre otros, por lo que es el presupuesto en educación. ¿Es suficiente lo que se presentó en el Parlamento? Siempre los presupuestos tienen una línea base, es decir, el presupuesto no es el incremental, es lo que ya se tenía, que en este caso el Frente Amplio tomó la decisión de que fuera el pico más alto del gasto del gobierno de la calle, o sea, el año del carnaval electoral, y a eso le sumó partidas. ¿Son suficientes? Claro que nos gustaría tener más, pero encontramos un país, como bien sabe la universidad, con 1.4 mayor de déficit fiscal, es decir, en vez de 2.8 fue de 4.2, estos son 1.200 millones de dólares, y tampoco quiere decir que la discusión presupuestal esté terminada. Puede haber reasignaciones, vamos a trabajar sobre ellas, queremos fortalecer el presupuesto educativo, es uno de los objetivos del Frente Amplio, pero no ignoramos tampoco las situaciones en las que nos dejaron y las prioridades que el Frente Amplio marcó en la Plaza de Toros con el discurso de Orsi. Bien, y la oportunidad fue propicia para que el presidente del Frente Amplio se refiriera también al discurso del mandatario Yamandu Orsi en la Asamblea General de la ONU y también las críticas internas que han surgido por no haber usado el término genocidio para definir lo que sucede en la Franja de Gaza como lo hace la propia ONU. Pereira respondió al reclamo recibido por el comité en Madrid criticando la designación de Bernardo Greyber como embajador ante España por su carácter sionista. El Frente Amplio tiene una posición clara sobre Gaza, que la ha pronunciado su mesa nacional, en el sentido que entiende que de acuerdo a cómo se define un genocidio por Naciones Unidas, hay demasiados elementos para afirmar que es un genocidio lo que está pasando. Lo ha hecho nuestra bancada parlamentaria coordinando con el Frente Amplio y lo ha hecho el propio Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia. Pero no quiere decir que nuestro presidente tenga que usar ese término, porque si quiere ofrecer nuestro país como país de posibilidad de diálogo para este conflicto o para cualquier otro, claramente tiene que tener una posición sobria, que es lo que ha tenido y con la que yo comparto, y que para nada rebaja su posición política. Los demás partidos en Uruguay más bien se han expresado en el otro sentido. El presidente del Frente Amplio también hizo referencia a la carta emitida por el Comité de la Fuerza Política en Madrid, que criticó la elección de Bernardo Greyber como embajador de España por su carácter sionista. El presidente del Frente Amplio ni elige embajadores, ni saca embajadores. Se me ha dicho que es un funcionario excelente, de mucha confianza, que el gobierno uruguayo le tiene mucha confianza y que el gobierno anterior del Frente Amplio le tiene mucha confianza, no por su condición de frente amplista, por su condición técnica. Él no es un frente amplista, es un diplomático de carrera, pero ha trabajado con los gobiernos del Frente Amplio, le han dado responsabilidades importantes y las ha cumplido. No solo que no soy el que nombro embajadores, sino que los conceptos que tiene nuestro partido sobre la actividad profesional de este embajador, como muchísimos otros, es muy buena. Y el término genocidio también ha estado presente en la política doméstica en los últimos días a raíz de un incidente que surgió en las puertas de la sede del Partido Colorado que denunció al grupo charrúa antifascista por la vandalización de su sede y del monumento al general Fructuoso Rivera en Tres Cruces, en el marco de una convocatoria realizada para conmemorar la figura del primer presidente constitucional del Uruguay, que lo fue Rivera, y fundador del Partido Colorado. El ex senador Manuel Flores Silva reivindicó la figura de Rivera, cuestionó que se lo llame genocida y opinó que los charrúas eran atrasados culturalmente. Es un jalón por la batalla cultural, la recuperación de la identidad republicana que el país precisa y que en estos momentos está siendo bastante golpeada, pero sobre todo venimos a homenajear una idea, la idea de libertad que nos inculcó. Fue el que abolió la esclavitud, fue el que proclamó una libertad de prensa más irrestricta, fue el hombre que inoculó hasta ahora, 200 años después, en todos nosotros el espíritu de la libertad. Los charrúas, a diferencia de los chanás o de los benoas, eran atrasados culturalmente. Los otros eran neolíticos, tenían algún conocimiento de agricultura, un poco sanitarios, y estos no eran salvajes. Eran gente, eran muy poquitos, no eran originarios y eran muy atrasados y no pudieron adaptarse. Entonces,
se hizo una cosa maravillosa. En lugar de matarlos, se los atrajo y se salvó el 90%, todas las mujeres, todos los niños y la mayoría de los guerreros. El último clan, porque ellos no tenían una jerarquía, el último clan se rebeló y hubo un enfrentamiento, no se mató, se enfrentó, murieron 12 criollos y 30 de ellos. Llamarle genocidio eso es una construcción de la izquierda uruguaya, que como no tenemos genocidio y queremos ser latinoamericanos, nos inventamos un genocidio, pero es todo falso. Bien, y la polémica está servida, ¿no? El Consejo de la Nación Charrúa, que había convocado un contraacto, mantuvo el punto de encuentro, porque este homenaje a Rivera iba a ser en Tres Cruces, pero a raíz de las cuestiones climáticas se cambió para la sede partidaria de Los Colorados, pero quienes organizaban justamente la contramarcha lo mantuvieron, y su referente Martín Delgado dijo que lo sucedido en Salsipuedes el 11 de abril de 1831 fue un genocidio y que reivindicar la figura de su impulsor equivale a un discurso de odio. El mismo discurso con el cual se masacró a nuestros abuelos, de que las personas indígenas somos asesinos, somos violadores de mujeres blancas, cuando la realidad es que el mestizaje en este país en un 98% viene de hombres blancos que violaron a mujeres indígenas y se apropiaron de los cuerpos de nuestras abuelas. Entonces, ellos pueden decir todo lo que quieran en sus espacios particulares, en sus locales políticos. Ahora, el espacio público es un espacio de todas y de todos, también de nosotros. Discursos de odio racistas en contra de las personas indígenas, en contra de la memoria indígena, no va más. La asimilación cultural forzada es un delito de lesa humanidad establecido por las Naciones Unidas. Entonces, así como la masacre de Salsipuedes es reconocida como un crimen de lesa humanidad por el propio Estado uruguayo en la resolución que establece al paso de Salsipuedes como sitio de memoria histórica. Entonces, es por eso que nosotros decimos, es un genocidio y por lo tanto justificar un genocidio es un delito de odio. Seguimos exigiéndole al Estado uruguayo que reconozca el genocidio de la población indígena y seguimos exigiendo que se reconozca a los descendientes indígenas del hoy, la cultura indígena del hoy, y que eso todavía es un debe del Estado uruguayo. Bien, y nos vamos rápidamente a la sede del directorio blanco de la Casa del Partido Nacional porque ya está la conferencia, ya está hablando el presidente Álvaro Delgado. Lo escuchamos. Sancionar a los responsables de este atentado. Seguiremos como directorio del Partido Nacional, como partido político, en sesión permanente de la evolución de la investigación de los hechos que lamentablemente ocurrieron en la madrugada de hoy. Es un hecho muy grave, es un hecho que nos preocupa y que nos tiene que preocupar como sociedad, no tiene precedentes en el Uruguay. Así que la sesión de hoy lo que quisimos es dejar clara nuestra posición, que va a ser distribuida, para que sepan cuál es nuestra visión al respecto y cuál es para nosotros la gravedad del hecho que pasó en la madrugada de hoy atentando en forma vil contra la fiscal de corte y su familia. Esto no es una agresión, es un atentado. Y un atentado que no se llevó víctimas, pero que pudieron haberlas. Y que además es un atentado no solamente contra una persona, sino contra una representación institucional de uno de los pilares del sistema de justicia en Uruguay, la fiscal de corte. Así que para nosotros esto es extremadamente grave y por eso todo el peso de la ley, y nosotros vamos a exigir que se ponga todo el peso de la ley y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Estamos a las preguntas que quieran, ¿no? Para cualquiera de nosotros. Delgado, por acá estamos en vivo para Canal 5. La oposición ya viene cuestionando la conducción de Negro en materia de seguridad. ¿Han evaluado la posibilidad o lo van a hacer de pedir su renuncia o de cursar una interpelación, ya que está presente el diputado Abdala y el senador García? Gracias. Mire, yo ahora le voy a dar la palabra a ellos dos. Integran los dos la Comisión de Seguridad y Convivencia de ambas cámaras, del Senado y Diputados. Mañana sesiona la Comisión de Diputados. Hoy es momento de esto, ¿no? De denunciar el atentado, repudiar el atentado y exigir que encuentren a los culpables. Es esto lo que nos preocupa. Institucionalmente, como país,
como partido político, que representamos gran parte de la población, esto es lo que nos preocupa y nos ocupa hoy. Y por eso dijimos, vamos a ir viendo cómo evolucionan los hechos para ir también tomando las decisiones que tengamos que tomar en el futuro. Gracias, Álvaro. Hoy nos enteramos hace un rato que se planteaba que esto era un atentado a la fiscal de estupefacientes. Y es una equivocación. Este es un atentado contra una de las dos personas más importantes del sistema judicial uruguayo. Por un lado está la Suprema Corte de Justicia y por otro está la Fiscalía de Corte, que es un organismo unipersonal. El atentado contra la doctora Ferrero es de una gravedad inusitada. Y es un atentado contra un pilar de la democracia uruguaya que a su vez tiene custodia. Por eso es mucho peor todavía. Imagínense qué puede suceder por una persona que no tiene la custodia que tiene la doctora Ferrero. Y nosotros desearíamos que se mantenga estas horas manejadas desde el punto de vista institucional, por la pregunta que hacía usted. ¿Por qué? Porque no hay duda ninguna que este es un tema de seguridad pública. No hay duda ninguna que si hay un atentado, que los uruguayos estamos acostumbrados a verlos en las series de las plataformas, pero esto no se veía en Uruguay. Que si hay un atentado de esta envergadura no es justamente porque las cosas se estén haciendo bien. Entonces, preferimos de quedarnos en esto y al mismo tiempo preferiríamos que el gobierno y que el Ministerio del Interior en particular no busque exculpar sus responsabilidades hablando que esto es producto de que se hacen las cosas bien. Justamente esto es producto de que las cosas no se están haciendo bien. Y esa es la opinión que tiene el Partido Nacional, pero esperamos en estos momentos de una institucionalidad que está atacada, nuestra solidaridad, como dijo Delgado, con la fiscal Ferrero, con su familia, estaba con su hijo, con su familia, el respaldo para que a ella se la proteja y para que se persiga como corresponde a los responsables. Sí, muchas gracias, muy breve. Yo creo que claramente lo que ha acontecido, como han dicho los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, es una agresión a la institucionalidad y una amenaza, que por supuesto a partir de allí y en el tiempo inmediatamente venidero desplaza cualquier otra consideración. Las diferencias políticas con el gobierno las tenemos, las mantuvimos y por supuesto que no desaparecen, pero no es el tema de hoy. Bien, allí teníamos la palabra de algunos de los integrantes del directorio nacionalista, encabezados por su presidente Álvaro Delgado. Escuchábamos también a Javier García, a Pablo Abdala, con, bueno, las primeras repercusiones tras esta reunión que han mantenido a lo largo de la tarde, y allí está nuestra compañera Sofía Adri, que seguramente si surge algo más nos va a estar informando. Vamos a otro tema, porque la justicia dispuso una audiencia de conciliación en el marco de la causa abierta por la ex asesora del Instituto Uruguayo de Meteorología, Cecilia Steiner, contra los exdirectores del organismo por un presunto delito de apropiación indebida. La mujer denuncia que le cobraron 10.000 pesos mensuales durante 3 años por supuestos aportes al Partido Nacional, aunque su dinero nunca llegó a las arcas partidarias. El 24 de julio de 2025, Cecilia Steiner denunció ante la Fiscalía General de la Nación a los exdirectores del INUMED, específicamente al ex vicepresidente Pablo Pintos, del Partido Nacional, y al exdirector Diego Plada, del Partido Colorado, aportando testigos. En el escrito se explica que la compareciente entregó la suma aproximada de 270.000 pesos a solicitud de los señores Plada y Pintos, concretamente al primero de los nombrados, en un sobre en mano que contenía cada mes la suma de 10.000 pesos desde octubre de 2021 hasta marzo de 2024, por figurar como asesora del señor Sebastián Pintos. Según la denuncia de Steiner, Plada recibía el sobre y se lo daba posteriormente a Pintos, habiéndole dicho el primero de los nombrados en marzo de 2024 que ya no tenía que hacer más los aportes, aunque sin darle explicaciones. Las fuentes consultadas por MBD Noticias indican que Steiner, en su momento, fue asesorada acerca de que no correspondía a ese nivel de aportes al partido y que en todo caso los mismos no podían superar el 5% de sus ingresos. Asimismo, según estas versiones, Steiner se entrevistó con los responsables contables del Partido Nacional, quienes le confirmaron que sus aportes nunca habían llegado a las arcas nacionalistas.
En la denuncia, la ex asesora del INUMET asegura que no reveló los hechos antes porque tenía temor a represalias y que decidió hacerlo una vez terminado el gobierno multicolor. Las fuentes explicaron que el miércoles 24 y en la búsqueda de evitar el juicio ante los elementos existentes en la causa, el juzgado dispuso realizar una conciliación entre Steiner y los exdirectores del INUMET Pintos y Plada, además de haber sido convocado Alejandro Navarro, aunque la fecha aún no fue acordada. Bien, ahora pasamos a otro tema. La fiscal Sandra Fleitas buscará este lunes que la justicia decrete la prisión domiciliaria para el ex senador Charles Carrera y se le coloque una tobillera y que no pueda seguir usando las redes sociales. Todo esto en el marco del caso que investiga a Carrera por haber permitido en 2012, cuando era director general del Ministerio del Interior, que un civil fuera atendido en el hospital policial y recibiera apoyo económico de esa cartera. La justicia fijó una audiencia para este lunes 29 a las 16 horas a pedido de la fiscal de delitos económicos de segundo turno, Sandra Fleitas, con el objetivo de solicitar la ampliación de las medidas cautelares sobre el dirigente del Frente Amplio, Charles Carrera. Pedirá que el ex senador cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica, que no use redes sociales ni dé entrevistas a medios de comunicación, bajo el argumento de que puede entorpecer la investigación que se le sigue por presuntos beneficios irregulares otorgados a Víctor Hernández, cuando en 2012 quedó parapléjico tras ser baleado en confusas circunstancias por un policía. Carrera fue director general del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017 y en ese marco permitió la atención de Hernández en el hospital policial por razones humanitarias, según explicó en su momento, aunque para Fleitas lo que hizo fue incurrir en varios delitos. De hecho, en junio de 2025, Carrera fue formalizado por la jueza Lorena Juliano a pedido de la fiscal por los delitos de fraude, utilización indebida de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público. Ante esta nueva audiencia, Carrera aseguró en sus redes que este lunes demostrará la malicia con la que se actúa en mi caso, que a solo 10 días de asumir la nueva fiscal propuso que me imputaran varios delitos inexistentes por los que nadie nunca antes me había acusado. Este atropello que sufro con este proceso viciado ya fue denunciado también ante organismos internacionales de derechos humanos, sostuvo Carrera, quien agregó que es víctima de una causa armada por haber denunciado en su momento la llamada entrega del puerto hasta el año 2081 por parte del gobierno multicolor a la empresa belga Caton Nazi. Bien, pasemos a otro tema que tiene que ver con la opinión pública y la percepción que tiene la misma de sus gobernantes, porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, y el intendente de Montevideo, Mario Vergara, están en la cima de los políticos mejor valorados en Sudamérica por la opinión pública en los territorios que gobiernan. Esto según la empresa argentina de consultoría pública y opinión pública, CB. Los datos surgen del monitoreo periódico que realiza la consultora argentina CB a nivel presidencial y de gobernantes locales, en base a encuestas propias y modelos representativos de cada país y ciudad, teniendo en cuenta sus poblaciones. En cuanto a la imagen positiva presidencial, el uruguayo Yamandu Orsi lidera el ranking sudamericano de septiembre con 49%, seguido por el brasileño Lula da Silva con 47,5% y por el ecuatoriano Daniel Noboa en tercer lugar con 46,2%. El top 5 lo cierran el chileno Gabriel Boric y el argentino Javier Milei, mientras que la peruana Dina Boluarte quedó una vez más en el fondo de la tabla, en este caso con 17,5% de imagen positiva. Con respecto a los intendentes, la consultora estableció que el montevideano Mario Vergara cierra septiembre en segundo lugar con 53,9% de imagen positiva, superado por su par de Bogotá Carlos Fernando Galán, que marcó 55,3%, y por encima del 48,4% del quiteño Pablo Muñoz. La consultora también midió la evaluación de los gabinetes de cada gobernante. En el caso del presidente Orsi, los titulares de Economía, Gabriel Odone, de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y de Educación y Cultura, José Carlos Maía, son los mejor valorados, y en el caso de Vergara destacaron Silvia Nane, de Desarrollo Sostenible, Graciela Villar, de Desarrollo Social, y Leonardo Berú, de Desarrollo Ambiental. Por el contrario, los peor valorados del gabinete de Vergara fueron Camilo Benítez, de Desarrollo Económico, Laura Tavares, de Recursos Financieros, y la secretaria general Viviana Repeto, mientras que los últimos 3 lugares en el gabinete de Orsi fueron para Gonzalo Sibila del Mides, Tamara Paseiro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Pablo Menoni de Turismo.
Bien, hablando de la Intendencia de Montevideo y de temas comunales, justamente se va a poner en marcha desde este lunes 29 el plan barrido en avenidas con el objetivo de extender y fortalecer la limpieza y la gestión de residuos de la comuna capitalina. El plan barrido como tal fue presentado hace una semana en la explanada municipal por el intendente de Montevideo, Mario Vergara, y por el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Berú, coincidiendo con el inicio de las tareas asignadas a las 779 personas que obtuvieron un puesto laboral mediante el programa Uruguay Impulsa. El plan de barrido consta de 4 componentes tales como barrido en avenidas, limpieza en barrios por zona, áreas especiales y lavado mecánico de espacios públicos. La etapa que comienza este lunes se concentra en el aseo de las avenidas, habiendo establecido el Departamento de Desarrollo Ambiental un cronograma por días y horas para el barrido mecánico en cada uno de los 8 municipios. Por ejemplo, desde este lunes y todos los lunes, en el municipio A, se desplegará el sistema entre las 6 y las 14 horas por Avenida Graciada entre Arroyo Miguelete y Carlos María Ramírez, y de 14 a 22 por Carlos María Ramírez entre Civils y Yupes. Los miércoles, de 6 a 14, será el turno de Avenida Garzón entre Carlos María de Pena y Santa Lucía, y los sábados, también de 6 a 14, la limpieza mecánica será por Grecia entre Carlos María Ramírez y Suiza. En cuanto al municipio B, el servicio solo se cumplirá los días lunes entre las 22 y las 6 horas por la avenida 18 de Julio entre Plaza Independencia y Boulevard Artigas, y por la Rambla entre Wilson Ferreira, Aldunati y Boulevard Artigas. Para conocer el detalle del resto de los municipios se puede consultar al portal web de la Intendencia montevideo.gov.uy. Bien, retomamos la información aquí en MBD Noticias para referirnos a una novedad que surge desde el departamento de Rivera y que tiene que ver con la UTEC, la Universidad Tecnológica, porque el equipo de robótica de esa institución, conocido como Urubots, subió al podio en las 2 competencias internacionales en las que participó este año, en julio en Brasil y en agosto en Corea del Sur. Uno de los estudiantes que fueron premiados, Igor Núñez, compartió la experiencia con MBD Noticias. Este año pudimos ir a competir por primera vez en la RoboCup también, entonces hicimos 2 viajes este año bien distintas, ¿no? Una a El Salvador, en Bahía, en Brasil, y otra en Corea del Sur. En el país asiático se desarrolló en agosto el FIRA Robo World Cup, algo así como el Mundial de los Robots, donde el equipo uruguayo de 8 personas compitió en 4 categorías: autos autónomos Sub-19, autos autónomos Pro, humanoides y drones, consiguiendo el primer puesto en autónomos y el tercero en drones. Antes que a Corea, en julio, otro equipo de los Urubots, en este caso integrado por 6 personas, participó de la RoboCup que se realizó en Salvador de Bahía, Brasil. Allí participaron en 2 categorías, trabajo y rescate, en esta última con un perro robot fabricado en China, pero con software de Urubots. Lograron el primer lugar en la subcategoría de movilidad por la agilidad del robot en entornos complejos y capacidad para detectar señales y mapear entornos, simulando escenarios como incendios, derrumbes o zonas de difícil acceso para los humanos. El desafío fue doble porque el robot llegó a la UTEC 2 días antes de la competencia y en ese lapso debieron adaptar y ajustar el software. Entonces se tuvo que desarrollar bien rápido las cosas porque se tiene que enviar videos, se tiene que enviar artículos para la competencia para que validen nuestro robot. Y cuando él llegó el jueves, nosotros ya lo miramos, ya lo sabíamos que era un buen robot para la categoría, que la categoría en sí es de rescate de personas. Entonces es un escenario caótico, simulado, un ambiente caótico, que se tiene que rescatar personas, hacer tareas de precisión, hacer tareas de movilidad. Bien, y esto no hace más que confirmar el éxito que ha tenido la UTEC a lo largo y ancho de todo el Uruguay y las posibilidades que le brinda sobre todo a los jóvenes del interior. Precisamente, y vale la pena destacar, en la UTEC de Rivera se pueden cursar 4 carreras vinculadas, en este caso, a la robótica: datos e inteligencia artificial, ingeniería en control y automática, licenciatura en tecnologías de la información y un posgrado en robótica e inteligencia artificial. Igor, el estudiante que recién veíamos, explicó que les gustaría que sus producciones sean tenidas en cuenta por su aplicabilidad, tanto por organismos públicos como privados, remarcando que todo lo que se hace en la UTEC es para mejorar a la comunidad. Nosotros creemos que sí,
bueno, siempre va a ser, y si nos ponemos siempre a disposición de usar eso, desarrollamos artículos con relación a eso también para que se pueda aplicar desde acá de nuestra comunidad de Uruguay, ¿no? Entonces, siempre todo lo que hacemos acá en UTEC, adentro de Eurobots, siempre es para una mejora de nosotros mismos, del público, de la comunidad. Entonces, creo que sí, con este robot o con otros que vengan también, que si compran otros, se puede desarrollar para esta tarea de rescate de personas en vulnerabilidad. Eurobots en general ayuda a muchos jóvenes de acá, de UTEC, a se mantener en la carrera. Entonces, en general, Eurobots mantiene un ambiente bueno, un ambiente saludable, que los estudiantes a veces se mantienen acá en la carrera, en UTEC, porque tienen alguna cosa más para hacer, tienen una aplicación de la carrera, no solamente el teórico que vemos en los primeros años. Entonces, sí, acaba que ayuda también, es un ecosistema que se ayuda entre sí. Muy buenas noticias, felicitaciones a toda la muchachada de la UTEC de Rivera por estos premios. Nosotros nos vamos, no sin antes contarles cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Para mañana se pronostica tiempo templado, con cielo claro y algo nuboso, una máxima de 21 grados, una mínima de 10 para la próxima madrugada, mientras que para el martes 30 de septiembre, último día del mes, nuboso, periodos de algo nuboso, una máxima de 19 y una mínima de 11, es lo que dice el INUMET con respecto al clima que nos espera en las próximas horas. Nosotros nos vamos, mañana volverá la primera edición a las 8 de MBD Noticias, pero ustedes no se muevan porque ya llega aquí a la pantalla de TV Ciudad la letra chica. No se vayan, que ya viene. El presidente Yamandu Orsi convocó a una reunión para este lunes a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y a sus ministros de Defensa e Interior para analizar el atentado sufrido este domingo por la magistrada y coordinar acciones. El 9 de septiembre la fiscal de Corte Mónica Ferrero reveló en el Parlamento que recibe señales de muerte de manera constante por parte del crimen organizado, desde que en 2020, cuando era fiscal antidrogas, la amenazó el narcotraficante Sebastián Marcet. La justicia citó a conciliación en la causa abierta por la ex asesora del Instituto Uruguayo de Meteorología, Cecilia Steiner, contra los ex directores del organismo que le pedían 10.000 pesos por mes, supuestamente para financiar el Partido Nacional. La fiscal Sandra Fleitas pedirá este lunes que el ex senador frente amplista Charles Carrera cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica y no acceda a redes sociales en la causa que lo investiga por autorizar que un civil se atienda en el hospital policial cuando era jerarca del Ministerio del Interior en 2012. Inicia este lunes la cuarta semana de debate presupuestal en el Parlamento y el oficialismo recorre el país recogiendo las demandas sociales en charlas abiertas con la ciudadanía. Situación de calle, pobreza infantil y educación son las principales preocupaciones de la gente. Desde este lunes 29 la Intendencia de Montevideo pondrá en marcha el plan barrido de avenidas con sistema manual y mecánico, estableciendo días y horarios fijos para cada uno de los 8 municipios. El equipo de robótica de la UTEC de Rivera, conocido como Urubot, subió al podio en las 2 competencias internacionales que participó este año, con drones y un perro robot que rescata personas en situaciones caóticas.